Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Y si te dijera que el tigre ha rugido de nuevo? Sí, señores, Can Yaman ha vuelto a incendiar las redes con una sola publicación en Instagram, y no es cualquier publicación. Una imagen, un gesto, una frase, y el mundo entero se ha vuelto loco. Porque el actor turco más carismático del momento acaba de recordarnos algo que muchos esperaban desde hace meses. Sandokan ha regresado, y con él, la leyenda del tigre de Malasia. Todo comenzó con una foto que parecía sencilla. Can Yaman, con su característica mirada intensa, en un entorno selvático, acompañado de la frase, el regreso del tigre. En cuestión de minutos, los comentarios se multiplicaron como fuego en la jungla. Sandokan is back. No puedo esperar. Nuestro héroe ha vuelto, decían los fans. Pero detrás de esa simple imagen hay mucho más que nostalgia. Es una declaración, un aviso y una invitación a una nueva aventura épica. Porque Sandokan, dirigida por Gian Maria Michelini y Nicola Batangelo, no es solo una serie. Es un viaje cinematográfico que mezcla acción, emoción y un toque de ironía. La serie se estrenó el 1 de diciembre de 2025 en Rai 1, y pronto llegará a Disney y, donde promete romper récords. En Roma, durante el Festival de Cine, el estreno fue todo un acontecimiento. Las luces, los flashes, las entrevistas, todos querían un pedazo de Can Yaman. Y él, con una sonrisa entre misteriosa y desafiante, simplemente dijo: el tigre nunca se fue, solo estaba esperando su momento. A su lado, Alessandro Preciosi interpreta al fiel Yanez, un personaje que representa la lealtad y la inteligencia frente a la fuerza indomable del protagonista. La química entre ambos traspasa la pantalla, uno es la razón, el otro la pasión. Y cuando se enfrentan al destino, el espectador no puede evitar sentir que está viendo a dos fuerzas opuestas del mismo espíritu aventurero. Pero volvamos a la publicación de Instagram. Algunos fans aseguran que Yaman eligió ese momento estratégicamente, justo antes de la emisión del segundo episodio, cuando la expectación estaba al máximo. Otros dicen que simplemente no podía contener la emoción. Lo cierto es que el actor domina las redes como pocos. Cada post suyo genera miles de reacciones, teorías, memes y hasta debates sobre su vida personal. ¿Era solo promoción o había un mensaje oculto? ¿Quizás un guiño a los rumores sobre su próxima colaboración internacional? En los comentarios, algunos seguidores italianos afirmaban haberlo visto días antes paseando por Roma con parte del equipo de Disney y... ¿casualidad? Nada es casual con Can Yaman. Su carrera está cuidadosamente tejida entre el magnetismo y el misterio. Desde su transformación física para convertirse en Sandokan, ese cuerpo esculpido, esa barba perfectamente salvaje, hasta su forma de conectar con el público sin decir una palabra, todo forma parte del mito. Y si hablamos del mito, no podemos olvidar la esencia de Sandokan, la libertad, el honor y la lucha contra la injusticia. En tiempos donde las redes sociales parecen dominarlo todo, ver a un actor que revive a un héroe clásico con tanto respeto y modernidad es casi poético. Can Yaman no solo interpreta a Sandokan, lo encarna. Su mirada, su energía y su voz profunda transforman cada escena en una mezcla de peligro y deseo. El público en Italia ya lo celebra, y en Turquía sus fans lo sienten como un orgullo nacional. En Latinoamérica, los hashtags #Sandokan y #Can Yaman son tendencia cada vez que publica algo nuevo. Y mientras tanto, los críticos no pueden negar la evidencia. El tigre de Malasia ha vuelto, y esta vez para quedarse. Así que si todavía no has visto el primer capítulo, prepárate. Es una montaña rusa de emociones, con paisajes exóticos, batallas memorables y una historia que te atrapa desde el primer minuto. Can Yaman ha logrado lo imposible: revivir una leyenda y convertirla en una fantasía moderna. ¿Y tú, ya viste el post del que todos hablan? ¿Qué opinas del regreso de Sandokan? Cuéntamelo en los comentarios, porque sin duda,
la jungla acaba de despertar. Dicen que cuando un tigre ruge, el eco se escucha hasta el corazón de la selva. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora con Can Yaman. Desde el estreno de Sandokan, su nombre no ha dejado de resonar en todos los rincones del mundo. Los medios italianos lo llaman el fenómeno del año, mientras que en Turquía lo coronan como el orgullo nacional que conquistó Europa. Pero lo más fascinante es cómo este proyecto ha conseguido unir culturas, idiomas y generaciones bajo una misma emoción, la del regreso de un héroe atemporal. En entrevistas recientes, Can Yaman confesó que interpretar a Sandokan fue uno de los mayores desafíos de su carrera. No se trata solo de actuar, dijo, sino de sentir la selva, el mar y la rabia de quien lucha por la justicia. Y esa intensidad se nota en cada escena. Los fans comentan que su mirada tiene algo diferente, una profundidad nueva, como si Can hubiera canalizado la fuerza del personaje en su propia alma. No es casualidad que muchos lo comparen con los grandes íconos del cine clásico. En redes sociales, los rumores sobre una posible segunda temporada ya están encendiendo el ambiente. Algunos insiders aseguran que Disney está más que satisfecha con los resultados y que ya se habla de expandir el universo de Sandokan. Incluso hay quienes afirman que podría convertirse en una franquicia global. Imagina eso, Can Yaman como el rostro de una saga internacional. Sería el salto definitivo hacia Hollywood, algo que sus seguidores llevan años soñando. Pero lo que realmente cautiva es la conexión emocional entre Can y sus fans. Cada vez que publica una historia o una foto detrás de cámaras, los comentarios se llenan de mensajes de apoyo, amor y admiración. Gracias por devolvernos la ilusión, le escribió una fan española. Tu Sandokan me recuerda a los héroes con los que crecí, dijo otra desde México. Esa es la magia de Can Yaman, logra convertir la ficción en sentimiento real. Por supuesto, no todo es color de rosa. Algunos críticos aseguran que la serie se arriesga demasiado con su tono moderno, mientras otros piensan que Yaman eclipsa a todo el elenco. Pero incluso esas críticas terminan alimentando el fenómeno. Porque cuando se habla tanto de un actor, cuando divide opiniones, cuando genera conversación, es porque ha logrado algo importante, hacerse imposible de ignorar. Y mientras el tigre ruge en televisión, el actor continúa marcando territorio en Instagram. Su última historia mostraba una vista del mar con la frase, el viaje continúa. Una simple reflexión o una pista sobre lo que viene. Nadie lo sabe con certeza, pero todos están pendientes. Cada publicación es una pieza más del rompecabezas de su vida, y cada silencio suyo, una invitación a especular. Así es Can Yaman, impredecible, magnético, un verdadero felino del espectáculo. Con Sandokan ha vuelto a demostrar que no solo es un rostro bonito, sino un intérprete capaz de dar vida a una leyenda y transformarla en un fenómeno global. La jungla lo reconoce como su rey, y nosotros, los espectadores, no podemos apartar la mirada. Porque cuando él aparece en pantalla, el mundo se detiene. ¿Y tú, qué crees que será lo próximo del tigre? ¿Una nueva temporada, una película o tal vez un salto a Hollywood? Sea lo que sea, una cosa está clara, Can Yaman no ha rugido por última vez.